¿Qué pasa cuando la experiencia jurídica se combina con una visión estratégica para transformar negocios? Ocurre algo poderoso. El derecho se convierte en una herramienta para fortalecer inversiones, para impulsar emprendimientos y para crear valor sostenible. Soy Evelyn Castañeda y esto es Scale to Success, un espacio diseñado para los empresarios y emprendedores, en donde contamos sus historias, visibilizamos sus negocios, damos tips legales y patinamos directo al éxito. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a recorrer la historia de un mentor que marcó mi vida profesional, las batallas que vivimos juntos, las historias que marcaron mi trayectoria profesional y personal. Bienvenido, doctor Roberto Paz. Muchísimas gracias a ti, mi querida colega, pero más que colega, amiga, Evelyn Castañeda Gómez. Bueno, doctor, el doctor Roberto, para que lo conozcan, bueno, aunque ya es muy conocido en Colombia y a nivel internacional, él es abogado, especialista en derecho administrativo, en derecho laboral, en derecho internacional, ha estudiado en España, ha recibido importantes reconocimientos como jurista emérito de la abogacía colombiana por parte del Comité Ejecutivo de la Abogacía Colombiana. Tiene además un reconocimiento por parte del Congreso de la República como Gran Comendador. La Asamblea Departamental de Antioquia también le ha realizado reconocimientos, al igual que la Embajada de Francia y Alemania, entre muchos otros. Ha ocupado importantes cargos, desde fiscal, juez, director jurídico de la Policía Nacional, en una de las épocas más peligrosas del país. Además, es propietario de la firma Paz Abogados. Sin lugar a duda, ha recorrido jurídicamente este país de norte a sur, de oriente a occidente y ha traspasado fronteras. Doctor Roberto, cuéntenos un poco cómo fue ese inicio en el mundo jurídico, de manera muy concreta, esa experiencia, ¿cómo fueron esos inicios? Muy interesante esa pregunta porque yo le he comentado a mi gran amiga Evelyn que en mi vida todo ha sido muy difícil. Los logros que los he sacado avante han sido el producto de una lucha muy grande. Lo importante, mis queridos amigos, es que pese a todas esas grandes dificultades, hemos salido adelante. Yo llego a Medellín en 1987. Después de ocupar el cargo de director de FENALCO de Nariño y haberme especializado en el Colegio Mayor del Rosario en Derecho Público, Derecho Internacional, Constitucional y Administrativo, me nombran como jefe de la oficina jurídica de la policía para los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó, escuelas de formación Carlos Holguín, Carlos R. Restrepo, en unas áreas muy complejas, supremamente difíciles, por cuanto el país vivía unas épocas en el periodo de entre 1985 a 1990, el apogeo del narcotráfico, sobre todo en Medellín. Y llegar a esta ciudad tan hermosa, Medellín, en esas dificultades era un problema muy grande, sobre todo para mi familia, para mi madre, para mis hermanos que me decían: Roberto, ¿cómo va a aceptar usted un cargo tan complejo, tan difícil? Sin embargo, para mí fue un reto muy interesante, lo asumí a fines de 1988 y en 1989 unas experiencias terribles. El asesinato del gobernador de Antonio Roldán Jaramillo, gobernador de Antioquia, el asesinato del coronel Valdemar Franklin Quintero, la muerte de miles de policías, entre otros mi guardaespaldas, el agente Roberto. Se pagaba 1 millón y 2 millones de pesos por matar a estos agentes de la policía. De ahí que, en síntesis, eso marcó mi vida profesional en el derecho para hacer cosas grandes y sin miedo. Porque para los abogados el reto es eso, sobre todo en las áreas de los derechos humanos, que ha sido mi fuerte, y el derecho internacional humanitario.
Doctor, esos inicios fueron sin lugar a duda muy retadores por el tema de que usted era muy joven. Usted me contaba que se graduó muy joven de la universidad. 22 años. 22 años, se fue a Bogotá y después resultó en Medellín, en medio de una ciudad que estaba caótica y afectada por la violencia. Bueno, el país en general, pero Medellín fue, digamos, en esa época de las ciudades que más sufrió el flagelo de la violencia en esa época. Cuéntenos, ¿cómo fue entonces que usted pasó y usted tomó la decisión? Bueno, antes de eso, usted fue director jurídico de la Policía Nacional. Cuéntenos un poquito más de esa parte antes de usted ya tomar la decisión de fundar la firma Paz Abogados. Bueno, para mí fue importantísima esa experiencia como abogado en las áreas del derecho contencioso administrativo. Tan importante fue que me gustaba ser el apoderado de cosas muy graves y muy grandes, pero al mismo tiempo ser docente. Entonces me vinculo con la cátedra universitaria, era profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana, era catedrático de la Universidad de Medellín, era catedrático de la ESAP, de la Escuela Superior de Administración Pública. Y eso me relajaba, porque yo vivía muy estresado, muy tensionado. Pero cuando llegaba ya a las universidades, me sentía ya más tranquilo, más relajado, y lograba estudiar y lograba profundizar. Claro. De ahí que, para resumir, esto me formó y me dio mucha fuerza para decir, bueno, estamos en una lucha muy grande a nivel nacional, terrible, mucho muerto, mucha bomba, toques de queda todos los días, a las 8 de la noche estábamos todos encerrados. ¿Llegó a recibir atentados en algún momento durante...? 3 atentados muy graves y estuve a punto pues, de perder la vida. Uno cuando yo vivía en el comando de la Policía Metropolitana de Medellín, la bomba de Aldafácil, a las 6 de la tarde, 6:30, yo estaba cenando y sentimos el estruendo y todo el mundo al suelo. Eso fue una cosa salvaje, salvaje. Posteriormente, cuando yo tenía que prestar los servicios también en la Policía de Antioquia, entonces en mi traslado de la Policía Metropolitana a la Antioquia, hubo una bomba también llegando al comando de la Policía de Antioquia. Por todos lados se sentía la inseguridad. De ahí que estos 2-3 años que estuve vinculado con la policía me sirvieron de mucho para pensar en independizarme, y fue así que fue madurándose la idea de abrir una firma jurídica al servicio de la gente más necesitada de los derechos humanos. Y en 1991, cuando me retiro de la policía, fundamos la organización Grupo Jurídico de Indemnizaciones, de la cual ya llevamos 33 años de lucha. Wow, 33 años ya. Bueno. Conmigo estuvieron el doctor Everardo Marín Quiroga, un abogado santanderiano, y un abogado paisa de Yarumal, mi amigo Jorge Martínez. Con ellos iniciamos el Grupo Jurídico. Grupo Jurídico Indemnizaciones. Y posteriormente, en 1999, se crea ya la firma Indemnizaciones Paz Abogados, porque ya esto había crecido en ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla, Pasto. Entonces teníamos que abrir ese compás en la prestación de estos servicios de los derechos humanos, el derecho internacional, demandas contra el Estado, indemnizaciones por muertes, por lesiones personales, responsabilidad médica y otras. Muy admirable porque un joven pues, docente, universitario, liderando la dirección jurídica de la Policía Nacional, que en esa época creo que era compartida era como Ministerio de Defensa, tengo entendido, como que también tenía algo que ver, bueno... Y Ministerio de Defensa, Ejército, Policía. La responsabilidad era muy grande. La responsabilidad era enorme. Muy grande. Y de ahí tomar la decisión de formar una sociedad con 2 colegas, 2 abogados mayores que usted, mucho mayores que usted. Sí, yo era muchacho de 25, 26 años. 25, 26 años, ellos mucho mayores que el doctor, y formaron la sociedad. Ahora, ¿en qué momento tomó la decisión usted de independizarse de esa sociedad y formar su propia firma Indemnizaciones Paz Abogados? Bueno, con estos 2 abogados nació la firma pues, Grupo Jurídico de Indemnizaciones, y a los 4 o 5 años nos independizamos, se crea Indemnizaciones Paz Abogados, y seguimos abriendo
puertas en varias partes y varias ciudades del país, con unas alianzas estratégicas. Así es. En 1999 queda consolidada ya la firma, la que se proyecta al país. Excelente. En los años 2004, 2005 se crean ya las oficinas en Bogotá, en Cali, en Pasto. Para el año 2009 la firma iba creciendo y conozco a la doctora Evelyn Castañeda Gómez. Era una muchacha recién salida de la Universidad de Medellín. Y usted se salvó de ser mi alumna, ¿no? Me salvé, afortunadamente, no mentiras. Me salvé de ser su alumna. Bueno, les cuento esa experiencia porque para ella le marcó mucho su vida profesional y obviamente para nosotros fue una experiencia hermosa, porque Claro. ella era una muchacha recién egresada de unos 21, 22 años. Sí. Y la vinculamos ya al colectivo de abogados. Así es. Y hay algo muy importante y es que dentro de la historia que me contaba el doctor Roberto, que de pronto muchos emprendedores y muchas personas a veces sienten temor de dar ese paso de formar su propia firma, de emprender, de iniciar su propio negocio. Y es que él sentía, si bien sus colegas, sus ex socios, lo ayudaban y lo impulsaban, y entre todos pues tenían, digamos, unían esfuerzos para sacar una firma adelante, él de alguna manera también sintió que quería volar, que quería poner su propia firma y que él quería crecer, que él quería conseguir casos en la costa, que él quería, porque él empezó a viajar a otras ciudades y a traer negocios a la firma, pero sus socios de pronto eran un poco más temerosos a la hora de ejercer el litigio a nivel nacional. Pero el doctor Roberto, siempre ha sido muy arriesgado, siempre ha sido con una visión muy, muy amplia de negocios, y él dio ese paso. Desde ahí ya se veía lo que iba a formar, una gran empresa. Entonces, ese crecimiento es muy admirable de una persona que tiene esa visión, y me gustaría que nos contaras, antes de que contemos nuestra experiencia, nuestras vivencias, que de verdad que les va a poner la piel, los va a erizar un poco, porque son experiencias fuertes, pero también maravillosas. Y quiero que nos cuente esa parte de su expansión en Paz Abogados. Entonces usted comenzó en Medellín, luego en Bogotá. ¿Cómo fue creciendo también el número de abogados, de colaboradores? En realidad muy complejo la situación porque la situación económica era muy estrecha, Sí. muy difícil. Solito. Pero afortunadamente con la docencia, siendo catedrático de 3 universidades, me defendía. Usted no tenía el apoyo de nadie económico. No tenía el apoyo de nadie. Y vimos la necesidad inicialmente en la costa, a raíz de que se presentaron casos tan delicados como los muertos de la Universidad Libre en Barranquilla. Así es. Otro caso emblemático muy grande, la bomba del Club Alemán. Y íbamos consiguiendo unos casos muy grandes, a tal punto que vimos en la necesidad imperiosa de vincular abogados en la costa, en Barranquilla, en Cartagena. Tenía dificultades con mis 2 socios iniciales que decían que ¿por qué nos íbamos para otras partes cuando en Antioquia había mucha violencia? Y yo les decía, no, es que ya nos buscan, Sí, es que ya tenemos unos casos importantes. Sí. Y abrimos las oficinas de Bogotá, porque en Bogotá están las altas cortes, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia. Totalmente. Y nos abrimos a la ciudad de Bogotá. Y luego me gano una beca, me voy para España a hacer unos estudios de Derecho Internacional. Cuando vuelvo, vimos la necesidad imperiosa de fortalecer más la firma con abogados de estas áreas, del derecho internacional, constitucional, administrativo. Entonces lideramos casos importantes en Cali, casos importantísimos en Pasto, todas esas masacres de Patascoy, cerca del volcán Galeras, unos casos pero terribles en Tumaco, en Llorente. Entonces la firma se volvió nacional y posteriormente se vuelve internacional cuando fuimos los abogados de casos muy graves. Así es. Como las 409 mujeres que fueron violadas en Sao Paulo, Brasil y Río de Janeiro. Exacto. En los procesos de fertilización in vitro. Exacto. Ya vamos para ese punto que creo que merece un espacio especial, porque ese punto merece una atención especial, por lo que ahorita lo vamos a tocar, porque yo considero que le dio un rumbo
diferente a la firma Paz Abogados. Antes de tocar ese aspecto, cuéntenos, dentro de su experiencia y trayectoria profesional y en la firma tan importante que usted formó, ¿cuál ha sido esa caída o esa curva más peligrosa o esa situación más difícil que ha tenido que enfrentar durante toda su carrera y su empresa? Sin duda alguna, la etapa más difícil que yo sentí, la muerte, como ya lo reiteré, fue cuando yo era abogado de la policía, en la época de Pablo Escobar Gaviria. Cuando él muere el 2 de diciembre de 1992, yo tomé la determinación al mes siguiente de retirarme de la policía porque eso había marcado una huella indescifrable en mi vida. Algo horrible, algo tenaz, algo muy fuerte, pero que eso me lanzó prácticamente, fue el estartazo para seguir adelante. ¿Y usted cómo hizo adicionalmente a esas situaciones tan difíciles en temas de seguridad? Ahora, digamos, esas situaciones que se le han presentado en la firma Paz Abogados, por ejemplo, como la pandemia, usted tener unos abogados, unos asistentes, unos funcionarios y colaboradores, perdón, unos colaboradores a su cargo, oficinas propias, un montón de situaciones que de todas maneras le tocó sortear y que usted no tuvo necesidad ni siquiera de despedir empleados, pero en ese momento le tocó sostenerse y seguir adelante para que la firma pudiera continuar con los procesos. Qué interesante esa pregunta, valiosísima. ¿Por qué lo digo? Porque para ese año 2019, cuando se avecinaba esa pandemia, que no creíamos que iba a tener esa envergadura tan grande. Nos habíamos abierto con otras oficinas al sector del Poblado, sí, en el sector de Manila, en el edificio Staff. Teníamos unas oficinas muy lujosas, sí, y un equipo de abogados grandiosos. Estábamos más o menos 22 abogados en el país. En Bogotá, en Cali, en Barranquilla, en Cartagena, entre abogados externos, internos. Llega la pandemia y nos dicen, se cierra todo. Entonces yo me fui a mi finca La Ceja y me puse a analizar la situación y le pedí a mi Dios que me ayudara porque yo no quería despedir a ninguno de los abogados y colaboradores. Sin embargo, una noche de esas redacté una carta en la cual les decía, todos vamos a seguir trabajando virtualmente, pero no van a tener el 100% del salario, sino tendrán el 70% del salario porque no hay ingresos. Y salimos adelante, pedaleamos. Nos tocó restringirnos, cerramos las oficinas del Poblado, nos limitamos a lo más importante y nos quedamos con las oficinas de Bogotá, con las oficinas de Pasto, las oficinas de Medellín, y las oficinas en la costa. Pero fíjense que tan importante fue esto que llegamos a una reflexión. Y la reflexión, mi querida Evelyn, fue, si todo esto es tan complicado en el país, ya por la virtualidad, se cierran las oficinas, nosotros dijimos, no, abrimos la unidad empresarial Paz Abogados, o sea, la resiliencia. Exactamente. De una crisis surgió una idea para un nuevo modelo de negocios en Paz Abogados. Y eso es demasiado importante y demasiado enriquecedor. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando llegan las crisis es cuando los emprendedores o los empresarios desisten. Cuando ellos se desaniman y cuando toman la decisión de cerrar todo porque ven que las situaciones no están en su favor. Entonces realmente esa situación es muy admirable, doctor Roberto, y es una enseñanza para quienes lo estamos hoy escuchando a usted. Y hay una parte también muy importante que ocurrió en la pandemia que yo creo que nos sorprendió a todos los abogados, a las firmas, a los jueces, porque nadie estaba preparado, y mucho menos la justicia en Colombia. Se cierra la rama judicial, se cierra la justicia porque solamente quedaron habilitados unos cuantos servicios de tutelas,
¿Qué pasa? No estaba digitalizado, los expedientes no terminaban de digitalizarse en los juzgados, habían unos juzgados que tenían, digamos, más recursos tecnológicos que otros. Por ejemplo, aquí en Medellín, en Manizales, era mucho más fácil, o en Bogotá, pero en otras partes como el Chocó, tuvieron mucha más dificultad para poder comenzar a operar de manera virtual. Entonces, yo creo que fue una época muy difícil, no solamente para las personas por el tema de salud, tantas muertes de familiares, de colegas, sino también por el tema de que en el ejercicio profesional se vio seriamente afectado y porque las firmas de abogados, algunas muy pocas estaban preparados, pero otras no. Entonces, prácticamente la firma Paz Abogados ya se venía preparando, pero al doctor Roberto le tocó pagar salarios sin que ni siquiera nosotros estuviésemos trabajando porque no estábamos preparados. Entonces fue una situación compleja, nos retó, nos hizo un llamado a que también los abogados estuviéramos capacitándonos, estuviéramos más aliados con la tecnología. Entonces fue un cambio fuerte, pero también impactante. Y también trae, como todo cambio, pues no es fácil, pero que trae sus cosas también muy positivas. Ahora vamos a pasar a un tema muy importante y son esos casos emblemáticos que ha llevado la firma Paz Abogados, que sin lugar a duda han trascendido fronteras. Aquí en Colombia la firma ha llevado casos muy grandes como tomas guerrilleras, tomas, situaciones, desplazamientos forzados, privaciones injustas de la libertad, accidentes aéreos grandes que han sucedido. En fin, violaciones de derechos humanos y ¿cuáles han sido como esos casos más representativos que usted como director de la firma Paz Abogados ha liderado? Bueno, yo considero que un caso que muy triste, pero importantísimo, fue cuando nos estrenamos con de las primeras acciones de tutela que se puso en Colombia. Fíjense que con la Constitución del año de 1991, aparece ya la acción de tutela como un mecanismo de apoyo fundamental en el mundo jurídico para hacer respetar derechos. Con los muertos de la Universidad Libre de Barranquilla, hubo mucho muerto, y había más de 15 cadáveres antioqueños que estaban en Barranquilla y nadie los identificaba. Yo llevo la representación de algunas familias, interpusimos la acción de tutela y trajimos esos 15 cadáveres a Antioquia. Wow. Esa muerte fue muy grave porque los tenían de conejillos de laboratorio. Mataban, asesinaban a esas personas, los vendían a 2 millones de pesos esos cadáveres en la Universidad Libre y con ellos los estudiantes experimentaban en carne propia, algo que era muy complejo. Hasta que se descubrió ese problema gravísimo de la Universidad Libre, los cadáveres. Y digo que es importante porque nosotros, cuando estuvimos en Barranquilla, logramos interponer la acción de tutela y traer esos cadáveres y darle paz a muchos hogares antioqueños. También el caso de la bomba del Club Alemán, ya lo había contado, una bomba que fue lanzada irresponsablemente por un militar cercano al club campestre alemán, cae en el área social del club, donde había niños, había padres de familia, eventos sociales. Y nosotros tuvimos la oportunidad de hacer uso de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y llevamos esos casos que fueron ganados porque realmente hubo fallas gravísimas en la prestación del servicio. También otro caso que lo llevamos, los niños que murieron en fundación, el caso de las mujeres que fueron violadas en Brasil, que es un caso emblemático, 409 mujeres que fueron violadas por el médico Roger, un médico afamado en el mundo, el médico Roger, que lograba fertilizar a estas mujeres brasileras, entre otras, una de las líderes que es hoy en día canciller mundial de paz, la doctora Ivanilde Serebrenik. Y gracias a ella se dio cuenta de la existencia del grupo jurídico, nos contactan y entablamos unas acciones
en el mundo del derecho internacional humanitario. Esto es muy complejo, son procesos largos de 20, 25, 30 años, pero poco a poco van saliendo estos casos. Sí, así es. Entonces, en el mundo del derecho internacional tenemos casos muy grandes, lo del Brasil, tenemos casos de Panamá, de México, en los Estados Unidos, y ahí vamos. Así es, doctor Roberto, y usted mencionó ese caso que fue muy fuerte de la doctora que usted menciona, una gran empresaria que fue víctima por acceso carnal violento de parte de este médico y que ella se enteró de la existencia de la firma Paz Abogados y contactó al doctor y quiso que este caso él lo llevara a la Comisión Interamericana. Pero además de estos casos, se han llevado otro tipo como Patascoy, Puerres, esas tomas que fueron tan fuertes, se afectaron fue una afectación para Colombia demasiado impactante. Y creo que entre otros que se nos escapan en estos momentos, pero la firma ha sido muy reconocida por llevar casos demasiado importantes a nivel nacional. Ahora vamos a pasar a un tema que para mí ha sido demasiado importante en mi formación, en mi carrera profesional, en mi experiencia, y fueron esas anécdotas, esas vivencias que hemos tenido durante 33 años, el doctor Roberto y yo a su lado, durante 15 años, porque como él lo mencionaba, yo llegué a la firma sin tener experiencia, no sabía el tema del litigio, no había llegado a ir a una audiencia en mi vida. Entonces, él me dio la oportunidad de aprender. Él fue mi mentor, la persona que me tomó de la mano y me dijo, venga, yo le voy a enseñar, y que a hoy lo sigue haciendo con practicantes de derecho a quienes él les abre las puertas y les da esa posibilidad de que aprendan, de que practiquen, de que entren a este mundo real, porque es que la universidad es teórica y lo que ve uno en la universidad es muy poco en los casos que uno lleva en el consultorio jurídico. Se queda demasiado corto porque el mundo jurídico real es muy amplio y es muy complejo, más de lo que nos imaginamos. Entonces, el doctor Roberto me enseñó desde cómo atender un cliente, cómo se buscan las pruebas, cuáles son las pruebas necesarias que se le solicita al cliente. Y esa parte para mí fue demasiado enriquecedora porque yo venía de asesorar un hospital, de una entidad, una empresa social del Estado, a pasar a litigar. Entonces, cuando yo llego a la firma, teníamos el sistema escritural y el doctor Roberto, con su equipo de abogados, que eran abogados muy expertos de muchos años y mucha experiencia, y yo llegaba tan joven, temerosa, obviamente llena de miedos, de temores, y él me da esa oportunidad. Entonces comenzamos inclusive a viajar a zonas muy difíciles de Colombia, donde nos llamaban para llevar sus casos, donde no había presencia de la fuerza pública. Nosotros ingresábamos a esas zonas y realmente para mí fue complejo, doctor. A ella le tocó trasladarse en avión a las capitales, pero de ahí a lomo de mula o en bicicleta, pero llegábamos al sitio donde se había presentado la tragedia. Y eso fue lo que me gustó de ella, para impulsarla, para que llegara a ser la segunda en el mando, como directora jurídica de Paz Abogados durante 15 años. Doctor, y hay algo que me pareció también demasiado fuerte, y es que cuando llegábamos a esos lugares, a zonas tan difíciles, que nos tocaba una realidad que muchas personas desconocen o que solamente ven por noticias. Y uno en esa época, pues obviamente le daba temor, pero uno llegaba a esas zonas y personas que necesitaban tanto esos servicios, que necesitaban tanto la justicia, y llegar hasta esas partes del país, para mí eso fue demasiado admirable. Y yo decía, uy, wow, esta firma es maravillosa, poder llegar allá y poder ayudar a esas personas. Y otro punto era cuando usted me comienza a delegar casos importantes, me comienza a delegar
procesos bajo mi responsabilidad, obviamente con la dirección de él, y empezamos a tener como toda esa parte ya de experiencia en litigios. Y recuerdo una anécdota muy, muy, muy aterradora que yo tuve en ese momento, pero que hoy le agradezco. Y fue el día que usted me invitó, porque el doctor ha sido conferencista nacional e internacional. Y una vez me dice, Evelyn, yo voy a dictar una conferencia a un auditorio de ex policías y militares. ¿Usted me acompaña? Yo le dije, claro, yo lo acompaño. Todo lo que sea aprendizaje, yo estaba ahí. Lo acompaño, llegamos al lugar, el doctor comienza su ponencia y a la mitad de la ponencia, yo estaba en la parte del auditorio y él en la mitad de la ponencia dice, le cedo la palabra a la abogada Evelyn Castañeda, quien se dirigirá a ustedes. Y yo sentí que todo mi cuerpo se enfrió, me faltaba la respiración, todo el mundo empezó a aplaudir y esperaban a que yo me levantara, me pusiera de pie y recuerdo ese momento, ya me faltaba la respiración. Me pongo de pie, me voy hacia el auditorio y yo decía, ¿yo qué voy a decir? ¿Yo qué voy a hacer? Yo nunca he hablado en un auditorio y era así, se me quebrantaba la voz en su momento. Cuando yo ya dije, lo hago, lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque es un reto, porque mi jefe me lo estaba en ese momento permitiendo, no estaba preparada, él me lanzó y en ese momento lo hice, o sea, yo creo que lo hice bien, pero fue muy difícil. Pero no solamente era eso, sino que en programas con la televisión me grababan a mí y yo decía, bueno, ahora sí es la directora jurídica, y ella nunca había grabado un programa en televisión y tuvo ese reto. Y no solamente fue con la televisión, era en RCN, en Caracol, con las emisoras. Y yo tenía ese gusto y esa tranquilidad de saber que si yo le cedía el uso de la palabra a ella, era porque a mí me generaba mucha confianza, y eso hay que admirarlo. Que tú, gracias a esas situaciones tan complejas, has logrado superarte y llegar donde estás. Y eso me alegra mucho y muchas felicitaciones. Ay, doctor, muchas gracias. Y la verdad es que en ese momento yo me asustaba y me llenaba de miedo. Por ejemplo, cuando una vez a usted lo estaban entrevistando de un programa de Caracol radial y yo empecé o sea, me daba demasiado temor hablar en radio, frente a una cámara, en un auditorio, pero digamos que con esa metodología que usted utilizó fue para mí un poco cruel en su momento, porque la verdad yo sí es muy cruel, pero realmente eso fue lo que me formó a mí, eso fue lo que me hizo a mí más fuerte y a perder el miedo. Y hay otra anécdota o ese proceso que tuvimos nosotros cuando comenzamos a manejar esos cambios. A ver, Paz Abogados ha tenido toda esa transición de los cambios normativos procedimentales judiciales. Entonces, que pasamos de lo escritural a la oralidad y de la oralidad a la virtualidad. Entonces, Paz Abogados estaba en todo y a mí me tocó esa transición. Entonces, cuando teníamos las primeras audiencias, él me acompañaba. Obviamente él no podía participar porque yo era la abogada apoderada en ese momento. Y digamos que cuando era el sistema escritural era mucho más fácil porque era el escribiente del juzgado, el abogado apoderado de la entidad, la abogada demandante o el abogado demandante y si era el testigo, en fin, pero era así y se hablaba, pero tomaban nota, era muy informal, las audiencias no eran tan formales. Pero luego llega la ley 1437 y empieza la oralidad y empiezan a padecer todos los abogados administrativistas en Colombia, porque no estaban preparados para que las audiencias fueran orales. Ya veníamos con una oralidad en materia penal, creo que en laboral, pero o luego llegó la laboral, no recuerdo, pero cuando comenzó la oralidad en administrativo fue una experiencia muy enriquecedora porque fue un aprendizaje. El primero que fue la audiencia oral obviamente fue el doctor Roberto. Todos los abogados fuimos ese día a la primera audiencia, todos allá como asistentes allá en la audiencia y viendo la participación. A él obviamente le fue súper bien, pero los siguientes en ir a la audiencia ya éramos los abogados, los asistentes del doctor.
y fue muy impactante porque también los jueces estaban aprendiendo. Otra de las vivencias que muchas personas allá que nos escuchan y que nos ven no saben que vivimos nosotros los abogados. Principalmente los temas que ha manejado la firma Paz Abogados de violación de derechos humanos y de responsabilidad del Estado es lo que le toca vivir al abogado detrás, no solamente que le llevan el proceso y que le están encomendando un bien jurídico importante al abogado, sino, doctor, ¿recuerda usted cuando llegaban a la firma personas a amenazarnos? ¿Usted recuerda ese caso? Cuéntenos un poco esa anécdota o esa situación que fue tan difícil. Muy sencillo y lo resumo en pocos segundos. Mire, nos dio una señora un caso muy delicado por la muerte de un ser querido, de un hijo, y se perdió en la primera instancia. Y al notificarse a los familiares que se había perdido ese caso, llegaron 4 muchachos armados. Nosotros estábamos en un comité jurídico y nos dijeron que si nosotros llegábamos a perder ese caso, que nos mataban. Así es. Y el caso estaba en apelación. Se había perdido en primera instancia. Se había perdido en primera instancia y ya amenazados que si no ganábamos el negocio, nos mataban. Realmente la doctora Evelyn y el grupo de abogados que estábamos allá quedamos paralizados, atónitos, porque armados los muchachos allá nos amenazaban. Sí. Pero bueno, fueron circunstancias muy interesantes que nos ayudaron a crecer, a ser más seguros, a ser más metódicos, más prácticos y a sacar conclusiones positivas para preservar la vida de todos los abogados. Así es, doctor, y yo creo que esa experiencia yo aprendí muchísimo de usted, cómo manejó la situación, cómo nos cuidó a nosotros los abogados, cómo nos protegió, y como conclusiones, como realmente que bajo su guía aprendí que la ética, el respeto a la ley, la integridad profesional no son negociables. Yo quiero hablar un poquito sobre eso porque en el año 2016 me dieron el premio Abogado en Mérito de la Abogacía Colombiana en Bogotá, en un congreso donde estaban todos los magistrados de la Corte, el Consejo de Estado. Al lado de Marco Gerardo Monroy Campos. Sí, los abogados más prestantes del país y me eligen a mí como abogado en mérito de la abogacía colombiana. Entonces ellos, para darles el conocimiento, buscaron si yo tenía algún antecedente policivo, algún antecedente que pudiera involucrarme en algo para impedir ese premio. Y bendito sea Dios, la ética, el profesionalismo, la honestidad concluyeron en que yo era digno de ese premio. No sé, me lo dieron y me siento feliz por eso. Doctor, y lo quiero felicitar a usted porque la firma Paz Abogados no solamente se ha dedicado a llevar procesos como tal en las áreas de las cuales es especializado los abogados pues, que lo conforman, sino que también usted se ha preocupado por llevar a los rincones más olvidados de Colombia esa posibilidad de que las personas accedan a un abogado experto con experiencia y llevarles allá esa posibilidad. Participamos en brigadas jurídicas, ¿recuerda? En donde participó Paz Abogados con brigadas jurídicas que hasta hace poco lo hacía o lo hace todavía. Las brigadas jurídicas es un mecanismo muy práctico de ayuda a los seres humanos, sobre todo a la gente más necesitada. Lo hemos hecho en todo el país, lo hicimos en Tumaco, lo hicimos en Pasto, lo hicimos en Cali, lo hicimos en Bogotá, lo hicimos en Antioquia y en muchos municipios, en La Ceja, en el Carmen de Viboral, en Marinilla, en Río Negro. Así es. No cobrábamos un solo centavo y ayudábamos a la gente en sus problemas. Así. Realmente nuestra experiencia, como tú muy bien lo dices, ha sido de apoyo a los más necesitados y nos sentimos orgullosos. Porque llevaban esperanza a estas personas de que realmente fueran escuchadas y que sus casos pudieran llegar a un juez. Sabemos que la Defensoría Pública, la Personería de los municipios tienen un papel demasiado importante y lo vienen haciendo muy bien. También no es suficiente, no resulta suficiente para abarcar tanto territorio y tantas personas. Doctor, hay otra parte muy importante y es
el aprendizaje que, bueno, toda la experiencia que usted tiene para llevar los casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, el doctor Roberto es experto en derecho administrativo, pero también maneja casos, peticiones y denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Cuéntenos, doctor, cómo ha sido esa experiencia, desde hace cuánto más o menos la firma Paz Abogados se enfocó de manera internacional en ese tipo de procesos. Bueno, tuve la oportunidad de conseguirme una beca, como ya lo había dicho, y estudiar en la Universidad de Alcalá de Henares, en España, y luego en París. Y eso me dio pie para profundizar un poco más en estas áreas del derecho internacional. Y el derecho internacional comprende pues, la OEA, la ONU y la defensa de los derechos humanos, que nace con la OEA. En 1948 se crean dos entidades hijas de la OEA, que es la Comisión Interamericana, como decía la doctora Evelyn, que tiene su sede en Washington, y la Corte Interamericana, también hija de la OEA, que tiene su sede en Costa Rica. Y también trabajamos con la Organización de Naciones Unidas, Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Ustedes ya deben conocer que eso es un área muy importante en defensa de los derechos humanos que son violados permanentemente. Pero específicamente para el caso de la Comisión tenemos varios casos de personas que han sido víctimas, que les han asesinado a sus hijos, sus esposos, sus familiares, y que no ha sido posible lograr que se haga justicia en Colombia. Y cuando se han cerrado todas las puertas en Colombia, aparece Paz Abogados con su equipo de juristas llevando los casos en Washington. Y tenemos la satisfacción de mostrarle a muchas personas que sí es posible y hemos logrado el reconocimiento de indemnizaciones en favor de familias que realmente necesitan de esos recursos económicos. Así es, doctor. Cuéntenos, denos ese regalito. ¿Cuándo procede reclamaciones por violación de derechos humanos ante la Comisión? ¿Cuándo una persona puede venir y decir, yo quiero buscar a Paz Abogados para que me lleve mi caso y me haga una petición o una denuncia ante el sistema interamericano? Respondiendo a tu pregunta, que se agoten todos los mecanismos jurídicos posibles en Colombia. Ok. ¿Eso es qué? Si bien es cierto que la Comisión Interamericana dice que cualquier persona puede llegar, sí, sin duda alguna, cualquier persona puede llegar, pero tiene que ser a través de un abogado que sepa, un abogado especialista en derecho internacional, en derechos humanos, porque requiere de unos procedimientos que realmente son muy jurídicos. Así es. Entonces, yo les decía en una conferencia, me decían, doctores, cualquier persona puede ir y denunciar. Sí, si usted presenta una denuncia, se la rechazan y pierde el tiempo. Entonces tiene que asesorarse de personas que tengan conocimiento, de ahí la invitación a que personas que tengan problemas que no hayan sido solucionados positivamente en Colombia, podamos nosotros llevar esos casos al seno de la Comisión Interamericana. ¿Y cuál es ese término, doctor? Entonces, el caso de Brasil anoche es de una señora que le secuestraron a sus hermanos, ahora le secuestraron, hay amenazas de unas extorsiones con sus niños, con sus hijos, piden millonadas, entonces quieren que nosotros les llevemos el caso y lo primero que vamos a hacer es interponer unas medidas cautelares y provisionales pidiéndole a la autoridad que los proteja y esto es rápido. Excelente. Entonces, para los quienes nos están escuchando y viendo, es importante, de acuerdo a lo que nos explicaba el experto doctor Roberto Paz, es necesario agotar los mecanismos internos en Colombia, es decir, que se haya demandado ya en Colombia las reclamaciones judiciales y administrativas procedentes legalmente y después de eso acudir ante el sistema interamericano. Puede ser por cualquier persona, como lo dice él, cualquier ciudadano, cualquier persona puede hacerlo, pero lo recomendable es que se asesoren porque siempre hay unos requisitos, hay unas, digamos, ciertas formalidades que así ustedes entren y lean en la página de la CIDH toda la información. Muchos ciudadanos ya llegan a la firma muchas veces y dicen, yo inicié mi caso, mi petición, pero me la cerraron, no me la aperturaron porque yo no entiendo. Entonces
la verdad es que sí es mejor que están asesorados por un abogado experto. ¿Y cuál es el término para acudir ante la comisión, doctor? El término es de 6 meses contados a partir de la última actuación que le puso fin al proceso en Colombia. Ok, para que tomen nota. Bueno, doctor, yo creo que en esa experiencia que tuvimos, que yo tuve en Paz Abogados, fue también esa confianza que usted me dio para comenzar a tramitar también estos procesos, y Paz Abogados ha logrado soluciones amistosas en la Comisión Interamericana, donde la entidad responsable, bueno, la entidad acepta la responsabilidad y se firman acuerdos de soluciones amistosas. Y yo tuve experiencias maravillosas porque tuve la oportunidad de participar en audiencias orales con la Comisión Interamericana, en donde estaba presente el alto comisionado, estaban presentes delegados de la Comisión Interamericana, de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, los representantes del Ministerio de Defensa, de la Policía Nacional, y participar en esas audiencias que uno dice, wow, llegar hasta este nivel, que el doctor me diera esa posibilidad. Y ya en su momento yo ya venía liderando la firma Paz Abogados como directora jurídica, que fue una responsabilidad muy grande porque es manejar muchos abogados en otras ciudades, procesos, términos, pero de la mano de una persona que sabe mucho y que me daba esa posibilidad, esa confianza, yo no podía defraudar. Entonces, una de esas experiencias maravillosas que tuve fue participar de esas audiencias y lograr soluciones amistosas. Y eso para mí además es demasiado gratificante. Bueno, qué positivo esa parte de las soluciones amistosas, porque no es otra cosa que la conciliación. Ajá, así es. La conciliación en organismos internacionales. Así es. Que hay gente que lo ve imposible. Sin embargo, a través de la doctora Evelyn logramos el año pasado, en el 2024, que ella llevara la representación ante la Comisión Interamericana. Ustedes saben que esos pasos son importantísimos porque es verdad, justicia, reparación y promesa de no repetición. Así es. Pero también es la solución amistosa, es decir, cuando el Estado dice acepto la responsabilidad en la muerte de esos niños, que les explotó la granada, les explotó ese artefacto explosivo. Así es. Y llegar a unos acuerdos amistosos con el Estado, muy difícil. Demora muchos años, 15, 20 años, y nosotros hemos logrado en corto tiempo esta solución. Es súper importante porque, como lo dice el doctor Roberto, los casos en Colombia administrativos son un poco demorados. Con la oralidad, ahora ya con la virtualidad, creo que ha mejorado un poco el tema, pero sin embargo sigue siendo demorados. Y posteriormente ante el sistema interamericano es de mucho tiempo, y poder llegar a una solución amistosa es demasiado importante porque obviamente es en un término mucho inferior de lo que se puede demorar un caso para resolverse en la Corte Interamericana. Porque entonces, doctor, la función de la comisión es una y la función de la Corte es otra, ¿es correcto? Exactamente, la Comisión Interamericana tiene una función investigativa. La más importante, investiga el caso. También es un órgano consultivo de los estados que son miembros de la Organización de Estados Americanos de la OEA. Pero también tiene una función, es la que se refiere la doctora Evelyn Castañeda, que es las soluciones amistosas. O sea, son 3. Las soluciones amistosas, órgano consultivo de los estados afiliados a la OEA o miembros de la OEA, y la investigación. Eso es la comisión. Pero no tiene la facultad la comisión de ser juez, de emitir fallos judiciales, porque eso está reservado a la Corte Interamericana, que tiene la sede en Costa Rica. Entonces, para llegar allá hay que agotar todos los mecanismos propios de la Comisión Interamericana, y una vez que la comisión investiga y encuentra mérito, pasa el caso a la Corte Interamericana para que la Corte emita el fallo final. Así es. La Corte sí tiene función jurisdiccional. La comisión investiga y cuando determina que hubo violación de los derechos humanos, entonces ahí sí pasa remite el caso a la Corte y realiza un informe, en fin, ya continúa el proceso. Y fíjese que es importantísimo esto porque la doctora Corina Machado fue nombrada, tiene el Premio Nobel de Paz, y nosotros hemos ayudado a muchos venezolanos a través de la Comisión Interamericana, de la Corte. Qué bien, doctor.
Fíjense que el presidente de la Corte Suprema de Justicia en Venezuela está en España. Un asilo. Y nosotros fuimos los abogados de él y de mucha gente importante. Y cuando digo gente importante me refiero a esta gente que no tiene la capacidad de pago para un abogado. Y nosotros hemos sido los abogados de ellos. Excelente, doctor. Ahora vamos a pasar a un tema que es muy importante y que también se relaciona mucho con este espacio, y es el tema de los negocios, los emprendimientos, los empresarios. Y usted anteriormente nos contaba que Paz Abogados ya inicia la unidad empresarial y Paz Abogados comienza a crea un nuevo modelo de negocio en donde realiza alianzas con abogados en otros países y comienza a desarrollar proyectos, a impulsar proyectos de Colombia, de emprendedores colombianos, tratando de lograr una inversión de extranjeros, y ahí es cuando concreta alianzas usted con la firma Paz Abogados, alianzas con empresarios en Brasil, empresarios en México, en Panamá, en Estados Unidos, y yo creo que es algo demasiado importante que ha logrado la firma y que viene liderando en temas de proyectos y emprendimientos en Colombia. Qué importante esto, y esto es post pandemia. Y lo resumo rápidamente porque Paz Abogados entra con la unidad empresarial, lo nuevo. Después de 30 años de lucha en materia de derechos humanos, nos metemos al mundo empresarial, pero también enfocado a los derechos humanos y al derecho internacional. Proyectos que son positivos para la humanidad, como Alimentos para el Mundo. Estamos impulsando un caso del señor Fernando Villa, alimentos sin químicos, para los ejércitos norteamericanos, para las comunidades indígenas norteamericanas, para la gente pobre en el Brasil, en Puerto Rico, en Ecuador, en Panamá, en Colombia. Alimentos. Entonces, esto lo estamos madurando. Llevamos un recorrido de 3 años, pero creemos que vamos a llegar a buen puerto. Estuvimos la semana pasada en Sudáfrica. Hicimos unos contactos muy grandes porque esto es alimentos para el mundo. Somos los abogados estratégicos de Mercosur. Tenemos alianzas con la Cámara de Comercio de varios países, de Venezuela, de Chile, de Brasil, de México, de Panamá, de Puerto Rico, y con empresarios que están interesados en abrir campo en otros países. Doctor, usted mencionaba fuera de cámaras que está liderando proyectos en tema de alimentos, pero son máquinas que transforman los alimentos, los pulverizan y pueden tener una facilidad en el transporte, en la conservación, y tiene muchos beneficios. Adicionalmente, lidera proyectos de transformación de residuos sólidos para la construcción, entre otros muchos proyectos. Con el tema de alimentos llevan 3 años, pero la firma ya con el tema empresarial lleva más o menos que unos 5 años aproximadamente. Y una anécdota muy importante, o bueno, no anécdota, una experiencia muy importante que tuve fue dentro de todos los convenios que usted ha realizado con grandes empresarios en Brasil y grandes empresarios en Estados Unidos, fue una vez que, en algunas ocasiones, nos sentamos con los dueños de fondos de inversión en Estados Unidos, de Europa. El presidente de la Banca de Brasil. El presidente de la Banca de Brasil. Y yo como que en su momento, a mí nunca se me había pasado por la cabeza que yo, en mi vida profesional, pues pudiese manejar una reunión con usted, con personas pues, que son dueños de fondos de inversión muy grandes a nivel mundial, y que han estado pues interesados quizás en hacer inversiones en este tipo de proyectos de emprendedores en Colombia. Eso es maravilloso porque primero se está impulsando proyectos de Colombia que son maravillosos porque acá hay demasiado talento, y adicionalmente se está trayendo esa inversión, y Paz Abogados es el que realiza como todo ese acompañamiento jurídico, y es realmente muy gratificante. Para mí esto es, como tú dices, significante, pero tú has formado parte de ese equipo. Tú nos acompañaste en Sao Paulo, estuvimos en Río de Janeiro con empresarios, con la doctora Ivanile Serebrenic, canciller mundial de paz, con este cliente que le llevamos el caso de tráfico de órganos.
casos muy graves, muy emblemáticos para la firma. Y somos los abogados en el sistema interamericano. Nos acompañaste en Nueva York, cuando hicimos las alianzas con los abogados de Nueva York, con los abogados de Indianápolis, con los abogados de Panamá y Puerto Rico. Sí. Entonces, tu experiencia ha sido muy grande, doctora Evelyn, y tú has sido nuestra compañera de trabajo durante 15 años. Yo lo resalto porque uno debe ser honesto y todos vamos cumpliendo ciclos en la vida. Y tú eres una mujer que tienes esa experiencia y hoy en día lideras cosas muy grandes en el mundo empresarial y yo me siento orgulloso. Ay, muchas gracias, Orgulloso. doctor. Tú, María Fernanda, mi hija, que es abogada también, ustedes han ido de la mano en muchas cosas muy grandes a nivel internacional. Doctor, muchísimas gracias por esas palabras, de verdad que me ponen demasiado feliz y más que de darle un agradecimiento, yo estoy en deuda agradecida con usted por todas las oportunidades que me ha dado, por esa mano que me tendió siendo una joven sin experiencia y que hoy tantos estudiantes hoy están saliendo o abogados están saliendo de las universidades y no saben qué hacer y que usted en la firma recibe practicantes y les da esa posibilidad. Es admirable, yo eso lo recuerdo todos los días de mi vida y esa experiencia que usted me brindó de no ser egoísta con el conocimiento y poderme transmitir a mí y a todos los abogados de la firma ese conocimiento, esa experiencia tan grande que usted ha tenido en el mundo del derecho. Es una persona tan reconocida pero a la vez tan sencilla y tan humana. De tal manera que es la prueba de que realmente la ética, la preparación y la valentía pueden abrir caminos en las situaciones más difíciles y que el derecho puede transformar vidas, puede construir empresas y puede conectar países. Eso es lo que a mí me enseñó usted y Paz Abogados ha dejado como ese legado en mí. Doctor Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Realmente creo que hoy aprendimos mucho de una persona que tiene tanta experiencia. Gracias por abrirnos su corazón y por contarnos todo eso que hoy nos participó. Simplemente quiero manifestar lo siguiente, ilustres amigos, que nada es fácil, todo es complejo. Y en un libro que estoy escribiendo, que es muy interesante, yo lo digo, el que persiste, el que pedalea todos los días llega a la meta, pero que le pone amor, que le pone coraje, que le pone cariño, que le pone entusiasmo. Y eso es lo que yo quiero cerrar en esta conversación, es de el que persevera alcanza. Y créanmelo, para mí todo ha sido costoso, difícil. Sin embargo, pedaleando se llega y se conquista lo que uno a veces dice es imposible. Sin embargo, no hay imposibles. Una enseñanza muy importante para nuestros empresarios y emprendedores que hoy nos están escuchando y nos están viendo. Muchas gracias, doctor. Con muchísimo gusto, muy agradecido con ustedes. De esta charla me queda como enseñanza que el éxito no se trata solo de ganar casos, sino de dejar huella, de formar personas y de poner el conocimiento al servicio de quienes más lo necesitan. Soy Evelyn Castañeda y esto es Skate to Success y espero que el próximo invitado seas tú.